nadie imaginó que un simple estornudo cambiara el rumbo de la humanidad. Un virus invisible, nacido en un mercado al otro lado del mundo, detuvo todo lo que conocíamos como normal. A finales de 2019, mientras muchos preparaban el año nuevo, un enemigo silencioso empezaba su camino. Y sin saberlo, la historia estaba a punto de detenerse. Pero entre tanto miedo y silencio, también ocurrió algo que pocos recuerdan. El planeta comenzó a sanar. Diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, China, médicos reportaron casos de una extraña neumonía. Un virus desconocido que atacaba los pulmones y se propagaba rápidamente. El 31 de diciembre, China informó oficialmente a la Organización Mundial de la Salud sobre el brote. Era el inicio del COVID-19. Los primeros infectados se relacionaron con un mercado de mariscos y animales vivos. El 31 de enero de 2020, los científicos chinos identificaron el virus SARS-CoV-2. Y el 11 de enero se reportó la primera muerte, un hombre de 61 años en Wuhan. El mundo miraba con curiosidad hasta que el virus cruzó fronteras. El 13 de enero, Tailandia confirmó el primer caso fuera de China. Luego Japón, Corea del Sur, Estados Unidos, Francia, entre otros. El miedo comenzó a viajar más rápido que el propio virus. El 30 de enero, la OMS declaró el brote como una emergencia de salud pública internacional. Y el 11 de marzo de 2020, lo inevitable ocurrió. La OMS declaró oficialmente la pandemia mundial. El planeta entró en modo alerta. Italia fue el primer país en cerrar completamente sus fronteras. Poco después, España, Francia, Reino Unido y América Latina siguieron el mismo camino. Las calles se vaciaron, los aeropuertos quedaron desiertos y el ser humano experimentó lo impensable, el aislamiento global. El 11 de marzo, Estados Unidos cerró vuelos con Europa. En América Latina, el primer caso se registró en Brasil el 26 de febrero de 2020. Colombia confirmó el suyo el 6 de marzo. Mientras tanto, los hospitales colapsaban y la palabra cuarentena se convirtió en el nuevo idioma del mundo. Los números crecían cada día. En abril de 2020, el planeta superó el 1.000.000 de casos confirmados, pero también se aferraba a la esperanza. Los médicos luchaban sin descanso. Las familias se reencontraban solo a través de pantallas. Las escuelas cerraron sus puertas. El trabajo se hacía desde casa. Las calles que antes estaban llenas de gente quedaron vacías. El tapabocas se convirtió en parte de nuestra vestimenta, como si hubiéramos agregado al cuerpo una nueva forma de silencio. El transporte público cambió sus reglas, distancias marcadas en el suelo, asientos vacíos que antes eran sonrisas. Aprendimos a medir el espacio y no en metros, sino en miedo. En los supermercados la vida cotidiana se volvió una coreografía. Guantes, desinfectante, turnos de entrada, las puertas se cerraron, las reuniones se detuvieron, los abrazos se convirtieron en un lujo y mirar a los ojos de alguien sin una máscara era un privilegio olvidado. No fue solo una crisis sanitaria, fue una crisis de costumbres, de contacto, de humanidad. Mientras el mundo seguía en pausa, la ciencia no se detuvo. Miles de científicos trabajaban día y noche en una misma misión: encontrar la vacuna. Menos de un año después del primer brote, la humanidad logró lo que antes parecía imposible: la primera vacuna aprobada contra el COVID-19 desarrollada por Pfizer. Le siguieron Moderna, AstraZeneca, Sinovac, entre otras. Una carrera contrarreloj que unió a países, laboratorios y millones de voluntades.
El 14 de diciembre de 2020, Reino Unido aplicó la primera vacuna del mundo a una mujer de 90 años. Parecía el inicio del final, pero el camino sería largo. En ese mismo año comenzaron las campañas masivas de vacunación, filas interminables, centros improvisados, brazos descubiertos con esperanza. Los niños regresaron a las aulas, los abrazos volvieron lentamente y las mascarillas empezaron a caer. Pero más allá de la ciencia, el COVID-19 dejó una lección profunda: que la vida no se detiene aunque nosotros sí lo hagamos. Que no somos invencibles y que ningún país, por poderoso que sea, puede vivir aislado del resto. Mientras nosotros nos deteníamos, la naturaleza seguía su curso. El aire se limpió. Los niveles de contaminación en ciudades como Los Ángeles, Beijing y Madrid cayeron hasta un 50%. En India, por primera vez en décadas, se podría ver el Himalaya desde ciudades lejanas. En Italia, los canales de Venecia se aclararon y el agua volvió a ser transparente. En España, la mejora del aire evitó más de 150 muertes prematuras. Animales salvajes comenzaron a caminar por lugares donde antes solo había tráfico. El ruido urbano bajó y por primera vez en años el planeta se escuchaba a sí mismo. Fue como si la Tierra dijera: gracias por callar un momento. En sus primeros años, el virus infectó a más de 700 millones de personas en todo el mundo y provocó la muerte de más de 6.9 millones. Casi todos los países vivieron confinamientos. El Producto Interno Bruto global cayó más del 3.1% en 2020, la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Millones de empleos desaparecieron, pero también millones de personas encontraron nuevos caminos. Teletrabajo, emprendimientos, nuevas formas de aprender y enseñar. Las aulas migraron a pantallas, los conciertos a transmisiones en vivo, las familias a videollamadas que se convirtieron en brazos digitales. El planeta cambió su forma de vivir, de trabajar y de soñar. Y aunque el virus sigue existiendo, hoy sabemos que la humanidad puede unirse cuando el miedo toca la puerta. El COVID-19 no fue solo una enfermedad, fue una prueba, una lección y un espejo que nos mostró nuestra fragilidad y nuestra fuerza. Y al final, sobrevivir no fue solo una cuestión de salud, fue una cuestión de empatía, de ciencia, de humanidad. Porque el mundo no volvió a ser el mismo y tal vez eso era justo lo que necesitábamos para despertar. Han pasado los años y las mascarillas ya no son parte de nuestro rostro. Los hospitales ya no están al límite y las calles volvieron a llenarse de ruido. Pero a veces al mirar alrededor parece que todo lo que vivimos se ha olvidado. El miedo, la unión, la pausa, la gratitud, todo se fue diluyendo con el paso del tiempo. Como si nada hubiera pasado, como si el planeta no nos hubiera pedido un respiro, porque los humanos tenemos una extraña costumbre: olvidar lo que nos hizo despertar. Y así volvemos a correr, a contaminar, a ignorar, a perder el tiempo en lo que no importa, como si la historia no nos hubiera advertido una vez más que la vida puede cambiar en un solo instante. El COVID-19 fue más que una pandemia, fue una lección escrita con dolor que algunos prefieren no leer. Ojalá no tengamos que detener el mundo otra vez para volver a entender lo que realmente importa.